Bienvenidos a una nueva sección que inauguramos en Slot, Píxeles y Books. En esta sección os vamos a hablar de historia. Y es que tras este hobby del que todos disfrutamos siempre que podemos y que día a día supone parte de nuestras vidas, se esconde una larga historia de marcas, compañías, empresas y, como no aficionados, que ha encumbrado al mundo del slot hasta lo que conocemos a día de hoy. Por eso, a lo largo de los próximos episodios de esta nueva sección os vamos a hablar de parte de esta historia que a día de hoy sigue escribiéndose gracias a vosotros, que nos veis ahora, o como no al esfuerzo de muchas empresas que siguen haciendo que este universo crezca y crezca. No queremos entretenernos más, de modo que en este primer capítulo os vamos a traer la base de todo. Cómo se gestó y cómo se creó este maravilloso mundo, de dónde viene el slot y hasta dónde ha llegado. Así que acomodaos que comenzamos el viaje en el tiempo. Para conocer los inicios del slot, o fórmula de salón, que es como se le conoce coloquialmente, tendríamos que viajar mucho en el tiempo, concretamente a mediados del siglo XX, aproximadamente 1952. Fue cuando se comenzó a gestar este universo, un mundo que ya llevaba como tal desde inicios de 1900, concretamente en el año 1912. Una afición que desde sus inicios ha gozado de una muy buena salud, y que a pesar de la competición de otras tecnologías de ocio ha resistido siempre el paso del tiempo. Volviendo a ese año 1912, es allí donde nos encontramos con las primeras trazas de historia de este hobby. Aunque no era tal, y como se esperaba, en aquellos años el fabricante de trenes en miniatura, el Lionel, comenzó a presentar en sus catálogos modelos que movían sobre unos rieles dichos juguetes gracias al suministro de energía eléctrica. Todo ello dentro de una ranura, de ahí la palabra slot con la que se conoce este hobby, por la que el tren en cuestión viajaba libremente. Podríamos catalogar oficialmente que este fue, como os contábamos antes, el inicio del mundo del slot. No obstante, no sería hasta 1936 cuando se creara oficialmente el primer coche de slot, y concretamente hasta 1950 cuando el control de estos sería parcialmente controlado por el usuario. Los primeros modelos de coche de slot no controlados gozaban de un gran tamaño, con escalas entre 1,16 y 1,18. En aquel momento, aunque sí iban sobre una ranura en pista, el control, como decíamos antes, no era cosa del piloto o usuario, sino que el propio coche era el que viajaba solo. Y estos iban propulsados por motores de dos tiempos en pistas circulares, lo que obviamente distaba bastante de lo que conocemos hoy en día. No sería hasta 1940 cuando en el Reino Unido comenzó a extenderse la idea de colocar un sistema eléctrico para poder controlar los coches. El responsable de esta idea no sería otro que Fred Francis, principal impulsor de este mundo, que finalmente, en 1952, trasladaba la idea a los salones de muchos hogares, o al menos comenzaba a esbozar los primeros bocetos al respecto. De este modo, estos modelos cambiaron sus motores de combustión por pequeños motores artesanales, mismos motores que posteriormente llegarían a los trenes en miniatura también. El propio Fred en 1954 acudiría a la Southport Model Engineering Society del Reino Unido para comenzar a hacer exhibiciones de sus modelos y de este modo recaudar socios y aún más capital para evolucionar el sistema. Tras varios experimentos y pruebas en una enorme pista de 6 carriles creada para las demostraciones, Fred Francis lograba hacer que una réplica del mítico Jaguar XK120 pudiera moverse con esta tecnología. De este modo comenzaría una nueva era, una marca creada por Francis que se denominaría Scalex. Pero hagamos una pequeña pausa y viajemos un poco en el tiempo. Ahora hablemos de Francis, británico de nacimiento, este inventor que abandonó sus estudios a los 14 años en Londres, comenzó a forjar su futuro en diferentes talleres y empresas, donde de este modo sus habilidades con la mecánica y la electrónica se potenciaron notablemente. Fred Francis ya tenía su propia compañía de ingeniería, empresa que prosperó gracias a la visión de futuro de este personaje y diferentes contratos con el gobierno británico que le convirtieron en uno de los suministradores de materiales para dicho gobierno a lo largo de la guerra. Gracias a todo el capital, Francis pudo volver a lo que amaba realmente y tras la guerra fundó la compañía Mini Models Ltd., una empresa centrada en el desarrollo y diseño de vehículos que funcionaban con motores de cuerda.
Coches, trenes e incluso aviones fueron parte de los productos que Minimodels logró lanzar al mercado. Todo ello hizo que la compañía creciera exponencialmente hasta que en anteriormente mencionado 1954 cambiara su sede oficial a Hampshire, donde se asentaría definitivamente. Una de las principales aficiones de Francis era la de acudir semanalmente al circuito de Goodwood en Sussex, donde se codeaba con pilotos de la zona y se integraba en el mundo del motor y la competición, algo que amaba desde joven. Sus contactos, tanto con pilotos como con mecánicos en dicho lugar, hicieron que el propio Francis comenzara a plantearse la idea de evolucionar un poco más sus modelos a cuerda y subir un nivel si cabe en este universo. El sueño de Francis para llevar el mundo del motor a los salones de todos los usuarios del Reino Unido, construyendo circuitos domésticos y pudiendo acercar este mundo a los aficionados de a pie, se convirtió en toda una obsesión para Francis y se puso como objetivo lograr esta meta. Y así comenzó a mezclar piezas de circuitos de madera con tecnologías anteriores y mediante las ranuras creadas, forradas con piezas de latón, lograba que el coche se moviera. No obstante, seguía sin haber un control sobre el modelo y la sensación era de que no tenías el control de la máquina. El marketing hizo su trabajo y el propio Francis se dedicó a crear en pubs y bares de todo el Reino Unido pistas de carreras donde la gente podía apostar por el coche ganador, creando así, si cabe, una afición que poco a poco iba ganando adeptos y por supuesto dando beneficios al propio Francis y su sistema Scalex. Los siguientes años supusieron evoluciones continuas de su sistema, adaptando mejoras como la de crear trazados de pista para poder hacer circuitos diferentes, o mejorar el diseño de los coches de Minimodels para que la electricidad se moviera mejor y estos se desplazaran de una manera más notable por los trazados. Para ello se construyeron las primeras guías en las partes interiores de los coches, mejoras que poco a poco iban acercando el hobby a lo que conocemos hoy en día. Finalmente la marca StarTech se convertía en una compañía que junto a Scalex, unos años después, mejoraría el sistema de propulsión eléctrica de sus modelos. Tras varios años y mejoras en el sistema, en 1957 nacía la marca Scalextric, una marca que aunaba el sistema Scalex, creado por Francis, y Minimodels, y le añadía la palabra Electric para finalmente aproximarse a lo que conocemos a día de hoy, cambiando incluso la escala de los modelos a 1.32 en algunos de sus productos. Scalextric lograba ensalzar una moda que había empezado a estar en decadencia, y es que lo creado por Francis y Minimodels necesitaba de un empujón, porque los usuarios empezaban a estar cansados de ver cómo los coches daban vueltas por pistas sin control y de manera aleatoria. Fue en este momento cuando Scalextric introdujo varios sistemas tecnológicos que asentaban las bases del mundo del slot, como lo conocemos, y ensalzaban por encima de sus competidores. El primero de ellos fue la incursión de un motor eléctrico completamente nuevo y el segundo, la venta de un sistema de pistas que permitía al usuario crear circuito a su antojo, con numerosas opciones y posibilidades. De este modo la marca comenzaba a comercializar kits basados en campeonatos mundiales de prestigio, con réplicas de modelos como el Maserati 250F Grand Prix o el Ferrari 4.5L Grand Prix, coches que eran todo un reclamo para los compradores. Algo que se convirtió en un rotundo e instantáneo éxito, aunque también en un dardo envenenado para Minimodels, que no fue capaz de soportar la alta demanda de sus productos, lo que la obligó a tomar una determinación que pasaba por buscar alternativas más baratas o ayudas externas. Fue este el punto de inflexión de Francis y su pequeña empresa Minimodels, ya que tras la amplia demanda de sus productos se vieron obligados a permitir ser absorbidos por la todopoderosa Line Bros, lo que a pesar de todo favoreció el futuro de la marca a través de la filial Triumph. Y hasta aquí es hasta donde llega el punto de inflexión, el porqué del inicio del mundo del slot, y será la raíz de este punto donde comenzaría, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con el mundo que conocemos hoy en día. Con esto que os hemos contado hoy es como comenzamos nuestra andadura, ahora por lo que es un enorme universo repleto de historia, en el que marcas como Scalextric SCX, Scaleauto, SRC y otras son protagonistas de futuras entregas y responsables de un antes y un después en el mundo del slot en casa. De modo que con esta primera historia es como comenzamos nuestra sección. En breve comenzaremos a contaros la historia y resurgir de muchas de las empresas responsables de que hoy en día seamos fanáticos de un universo como es el del mundo del slot.
Por hoy ha sido suficiente. Una vez más, desde el Lot Pixeles y Bus queremos daros las gracias, pediros que os cuidéis mucho y que sigáis aquí con nosotros para futuros vídeos. Sed buenos, nos vemos pronto.